tranquilos de todas las cosas que traemos, para poder agarrar esta clase como Dios quiere que la agarremos y llevarnos ese mensaje que Él quiere. Y vamos a hacer una oración invocando al Espíritu Santo para que nos siga ayudando en este camino que nos ha marcado, y que la Santísima Trinidad nos siga guiando en este camino también. Entonces, si gustan seguirme, y si no, nada más escúchenla y contemplenla. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saber lo que está bien según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Con Jesús y María, felices toda la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay, ahora sí. Luis Arredondo, Antonio Bravo, Roberto Centeno, ha llegado Roberto, Naomi de la Sancha, Verónica de la Sancha, Miriam Espinosa, Juan Pablo Jiménez, Irma Juárez, José Miguel Picona, ¿va a venir? Miguel Martínez, Olivia Medina, Jesús Ortiz, Presente. Sam Urbano, Presente. Samuel Pedrosa, Presente. Miguel Reyes, Rosa Rosales, Silvia Villeda, Leticia Ñáñez, Rafael Ñáñez. Presente. Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Qué bueno. Simplemente para Silvia, que ayer estaba un poco pidiendo un poco la cronología, aquí en la Biblia de Formadores, a la parte de atrás, está una buena cronología, muy buena, muy establecida, que le puede sacar copia. Muy interesante esta cronología. En la página 5 de los apéndices de la parte de atrás. Tiene una buena cronología. Página 5, 4 y 5. Tiene desde los orígenes hasta justamente allá el Nuevo Testamento, pero lo que estamos trabajando es el Antiguo Testamento. Bien. También les traigo esta presentación, esta recopilación. Por favor, es otra copia que van a tener unida a la de ayer. Por favor, por ahí. Es una presentación de PowerPoint. No la voy a utilizar la presentación per se, aunque voy a utilizar el material que tenemos ahí. ¿Okay? Que todos tengamos el material, por favor. Bien, decíamos ayer que nos encontramos ya en la etapa final, en la fase final del Antiguo Testamento. Veíamos cómo el pueblo, y ustedes tienen este diagrama, ¿no? Veíamos el pueblo, la formación del pueblo de Dios en sus dos dimensiones.
Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aquí. Este diagrama es lo que llamamos nosotros el plan. Es el plan del Antiguo Testamento. ¿Ok? Este es el plan del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Samuel, en el plan del Antiguo Testamento tenemos una P aquí. ¿A qué se refiere esa P? Pentateuco. No, señor. Vamos a ver. Los patriarcas, ¿ok? Tenemos los patriarcas. Decíamos que ¿qué libro se discutía cuando veíamos los patriarcas? Génesis, ok, veíamos el Génesis. Y decíamos que el Génesis estaba dividido en dos grandes momentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La formación de la humanidad, del hombre, ¿no? Y la formación de qué? Del pueblo de Dios, Israel. ¿Ok? Génesis del 1 al 11 y del 11 al 50. Muy bien. Luego de eso hacíamos otro punto aquí y tenemos una M. Y ese decíamos que era Moisés. Y aquí estudiábamos, ¿qué libro estudiamos ahí? El Éxodo. El Éxodo. ¿Ok? A Moisés y estudiamos el Éxodo. Luego veíamos este ritmo cardíaco, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Y decíamos que aquí, ¿qué estudiábamos? La experiencia del desierto a la tierra prometida. A la tierra prometida. ¿Y qué libro? Levítico, ¿qué más? Número y Deuteronomio, ¿ok? ¿Ok? Esos tres libros se veían aquí de una manera muy especial. Esos tres libros se veían aquí. Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ok? Decíamos que el libro del Levítico era el libro de la santidad. Muy bien. El libro de la santidad. Y el libro de la santidad íbamos a tener, ¿qué cosa íbamos a tener en ese libro? Los sacrificios, ritos, rituales, ¿qué más? ¿Qué más, José Miguel? Reconocer que Dios es solo uno. Que Dios es solo uno. Ahí se ve ya que Dios es solo uno. No. ¿Sí está bien? Que Dios no tiene influencia. Nosotros no tenemos, Dios no tiene influencia. Nosotros No es manipulable. No manipulable. Decíamos que entonces veíamos una palabra que comienza con K. Kadosh. Decíamos que el Kadosh era lo sagrado, ¿no? Veíamos lo que no era manipulable y lo que era ¿qué? Separado. Lo que separábamos, ¿no? Eso veíamos que era el Kadosh. Y por lo tanto, el Kadosh veíamos eso y discutíamos un versículo, sobre todo decíamos que era importantísimo. ¿Cuál es? No, ese no es, Levítico, estoy en Levítico. 19, 1 y 2. ¿Y qué dice Levítico 19? Muy bien. Luego de eso pasamos al libro de los números. Y el libro de los números se caracterizaba por qué. Vamos a ver, Verónica, ¿por qué se caracterizaba el libro de los números? Ahí es donde se dan los censos. Se dan los censos, ¿qué más? Y también es el libro de las murmuraciones. Libro de las murmuraciones, ¿qué más? ¿Qué se da en ese libro? Le hace expedición a la tierra prometida. ¿Qué cosa más? Es donde tienes que escoger el camino para la santidad o perseguir a Dios o... No, todavía no. Vamos a ver. ¿Qué pasó en la expedición? Se dan cuenta que estaba ocupada la tierra. Ok, la tierra prometida no era fácil, hay que trabajar, ¿no? Veíamos que hay que trabajar. Luego de eso, veíamos cómo el libro de las murmuraciones se nos presenta ya al final a Moisés, de una forma ya que no va a entrar a la tierra prometida, pero de una forma entramos entonces al Deuteronomio. ¿Y qué pasa en el Deuteronomio? ¿Qué es el Deuteronomio? ¿Cuál es la definición de la palabra Deuteronomio? Segunda ley. Deutero, dos, nomos, ley. La segunda ley. Y en la de Deuteronomio, veíamos qué cosa en el Deuteronomio. ¿Qué es el Deuteronomio entonces?
La despedida de Moisés, muy bien. ¿Y qué veíamos que Moisés está haciendo en ese libro del Deuteronomio? Un recuento de la ley predicada. Era la ley predicada. ¿Y qué decíamos con la ley predicada, Verónica? ¿Qué significa eso? Que estaba haciendo un recuento de lo que había pasado. ¿Sí? ¿Y qué versículo de la Biblia en Deuteronomio decíamos que había que aprendérselo de memoria porque era parte de la estructura del plan? Y es el 30-15, ese es uno de ellos. Pero antes de eso, antes del 30-15, Israel, 6. Uno es suficiente, vamos a decirle así, ¿no? ¿Y qué dice el Deuteronomio 6:1 en adelante, Samuel? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. ¿Qué más? ¿Eso dice nada más? Ajá, y decíamos, pero ¿cómo comienza diciendo? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Escucha, Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno. ¿No? Hasta lo cantábamos ahí, ¿no? Que eso lo tenían que aprender. El Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es uno, es rey. A Él es uno, es rey. Y decía que la ley había que ponerla ¿dónde? En las manos, en la frente, en las puertas. Muy bien. Veíamos entonces eso, y entonces aquí por primera vez veíamos una palabra. Decíamos que había una palabra. Vamos a ver, esa palabra la aprendíamos justamente ahí en Deuteronomio. Letra, Miguel. Miguel, una letra, rápido. Vamos a ver, una letra, Juan Pablo. Una palabra, una letra o una palabra que ustedes sepan. Verónica. Retributiva, ¿no? La ley retributiva, ¿no? De la retribución. ¿Y qué decíamos que era la ley de la retributiva? La ley de la retributiva es si ustedes son fieles a Dios. José. Si ustedes se mantienen fieles a Dios. Fidelidad es igual a qué? Bendición. Bendición es igual a qué? Tierra prometida. Muy bien. No fidelidad es igual a maldición o muerte. Muy bien. ¿Es igual a qué? Fuera de la tierra. No permanencia, tierra prometida. ¿Ok? Esa es la ley retributiva, ¿no? Esa ley retributiva la estamos viendo justamente en el Deuteronomio. ¿Y qué capítulo 30-15 nos va a decir entonces eso, no? Te doy a escoger entre qué? El bien y el mal. Si escoges el bien, ¿qué va a pasar? Muy bien, y permanecerá. Si no, morirá. Por lo tanto, ¿qué hay que cumplir? ¿Qué hay que cumplir para permanecer entonces en la fidelidad? ¿Qué hay que hacer? Preceptos, mandamientos y normas. Muy bien. Cumplimos los preceptos, mandamientos y normas. Estamos bien. Muy bien. Entonces, damos un pasito más. Después que estudiamos todo eso, vimos las situaciones que había, entramos entonces a una época muy interesante. Todo esto lo hemos visto en este sub y baja, ¿no? De ahí. Y de aquí entramos entonces a la época de la monarquía y comenzamos con Saúl, ¿no? De una manera especial. Y luego, ¿qué pasa con Saúl? ¿La expresión máxima cuál es? David, muy bien.
La expresión máxima está ahí, David. Y entonces aquí comenzamos con los libros históricos. Y en los libros históricos veíamos la importancia de los libros históricos. Vamos a ver, ¿cuál es el primer grupo de los libros históricos? ¿Cuál es el primer grupo de los libros históricos, Miguel? Es Josué, Jueces, Ajá, primero y segundo de Samuel, ajá. primero y segundo de Reyes. Muy bien. ¿Y qué decíamos que es el grupo A de los jueces? ¿Cuál era el tema principal de este grupo? La retribución, ¿no? La retribución, el tema de la retribución. El tema B, ¿cuál es? Vamos a ver. Centeno. Roberto, ¿cuál es el grupo B? ¿En Crónicas? Primera y segunda de Crónicas. Muy bien. ¿Qué más? Esdras. ¿Y quién más? ¿Quién más? Macabeos. Esdras y Nehemías y primera y segunda de Macabeos. Y entonces decíamos que Irma, que en ese grupo que está aquí, que tenía este grupo en común. Era un grupo de organización porque era posexílico, preexílico o en el exilio. En el exilio, muy bien. Y era organizativo. Y de esa forma organizativa empezaron a funcionar. Esdras y Nehemías se dedicaban a organizar, a recontar las crónicas y estaba junto al grupo de los macabeos, que su misión era ¿cuál? De resistencia contra los extranjeros. Muy bien. Y finalmente en el grupo C encontramos unas mujeres y unas personas con un carácter muy particular. Silvia, ¿cuáles son esos? Tobías y Ruth. Ruth y Tobías. Judith, ¿y quién más? Y Esther. ¿Qué significan estas personas? Ahí se muestra como el modelo de la fe, Ajá. de forma personal y en forma nacional. Ruth y Tobías de forma personal y Judith y Esther de forma nacional. Muy bien. Luego de eso, dimos otro paso más y nos lanzamos entonces otro nombre que se le conoce en los libros históricos. Otro nombre que se le conoce a los libros históricos. Vamos a ver, Miguel. Otro nombre para los libros históricos son los libros de los profetas anteriores. Muy bien. Anteriores. Muy bien. Entonces veíamos los profetas y decíamos que la palabra profeta se divide de dos formas, de forma griega. ¿Cuál es? Profaino. ¿Y qué significa la palabra pro? En lugar de, delante de. ¿Y la palabra faino? ¿Qué significa faino? Hablar. Muy bien, señores, muy bien, hablar. ¿Ok? Y decíamos entonces que había profetas, ese era el término griego, ¿no? Y en término hebreo, ¿qué era? Naví. ¿Y cuál? Muy bien, ¿y qué significan esos dos verbos? El enviado, el misionario, muy bien. Entonces decíamos que habían profetas mayores y profetas menores, ¿ok? Características de los mayores. ¿Qué era la característica de los mayores? Libros más extensos, ¿verdad? ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Lamentaciones, Baruch. ¿Por qué colocábamos a Lamentaciones y a Baruch aquí? Porque tienen influencia de Jeremías. Por lo tanto, lo colocamos ahí, ¿ok? Aunque Lamentaciones puede ser un poco de la sapiencia y la poesía, ¿ok? Pero está ligado con él. Luego te decíamos, ¿cuántos libros menores hay? 16.
12. 16 son los libros históricos. Hay 12 profetas. Dígame, ¿y cuáles son esos profetas? ¿Cómo los dividíamos? ¿Quién recuerda la división? Dividíamos en cuántos, ¿no? En 3 y ¿cuántos? 3, 6 y 3. Ahí está, 3 y 3. ¿Cuáles son los primeros? Amós, Oseas y Joel. ¿Ok? Los otros que están aquí comienzan con quién? Muy bien, todos esos que están ahí. ¿Y los últimos 3? Muy bien, esos 3 últimos cumplen con una serie de prescripciones normales que estamos viendo. Entonces hemos caminado en eso. Hemos caminado hasta aquí. Hemos llegado justamente hasta aquí y luego dimos un paso final. Y el paso final que estamos entrando ahora es a la línea profética, a la línea sapiencial, y poética. Sí. Ahí vamos hasta donde ya llegamos. ¿Cómo? Aquí todo esto, toda esta línea hasta acá está la línea profética y también está también la sapiencia. También, ¿ok? Están todos ellos aquí. Muy bien. Bien, vamos entonces a entrar ya de lleno a lo que es la sapiencia. Decíamos que la sapiencia era propia de la cultura, eso decíamos ayer. Era propia de la cultura, es un saber basado en la experiencia, mientras aquí en la línea profética la palabra clave era ¿cuál? Decíamos ayer. La revelación, ¿no? En la línea sapiencial, ¿cuál es? Pues, experiencia. La experiencia. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a caminar sobre la experiencia ahora. Ya no es la revelación, sino la experiencia. Y esta experiencia es la que nos une en la dimensión ¿cuál? Sapiencial, poética. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros, hermanitos? ¿Ok? Vamos entonces a buscar estas copias que ustedes tienen aquí, que dice libros sapienciales de Ivo Estornolio. Las copias que tienen de Ivo Estornolio. ¿Ok? Déjame ver si aquí tengo en las pasadas. Libros sapienciales que no tengo aquí. Y de Ivo Estornolio. Ok. ¿De cuál? ¿Cuál falta? Okay. Bien, vamos entonces a ver entonces a Ivo Estornolio. Busca Ivo Estornolio en el tercer párrafo de Ivo Estornolio en la página 52, por favor. Vamos a ubicarnos ahí. Página 52 de Ivo Estornolio. Muy bien. Entonces, dice así: la sabiduría de cuño popular que encontramos en los libros de Proverbios y en el Eclesiástico se presentan en forma de colección de frases cortas, sentencias que ayudan a comprender y encontrar una salida en las diversas situaciones enfrentadas por el hombre. Los libros de Job, Eclesiastés y Sabiduría son estudios sobre problemas más profundos y globales.
como el sentido de la vida, la muerte, la justicia, la vida social, el mal, la naturaleza, de la sabiduría. El Cantar de los Cantares trata de una experiencia fundamental de la vida, el amor humano, símbolo del amor de Dios con su pueblo. La espiritualidad que se presenta en los libros de los Salmos, como de una colección de 150 oraciones que reflejan las más diversas situaciones de la vida del individuo y del pueblo. Son verdaderamente los modelos que aprender a orar. Les dije en el 52. Y vuestro Ornolio, la página 52. Página 52. Página 52. Le dije página 52, tercer párrafo. Ok, tercer párrafo, estamos ahí. Ok. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Ivo Estornolio? Tres cositas bien importantes. Los libros de la sapiencia y los libros de la poesía tienen un objetivo claro, que es dar sentido a la vida. Dar ese sentido a la vida, poder hablar de unos temas muy específicos, como el tema de la muerte, la justicia, la vida social, el sufrimiento, la naturaleza. Todos esos temas van a estar inmersos en lo que llamamos nosotros la sapiencia, lo que es los libros poéticos y esta experiencia de vida. Ok. Por lo tanto, como libros poéticos y libros de la sapiencia toman una característica muy especial. Vamos a encontrarnos con algunos libros, como el libro de Job, el primer libro. Busquen en su Biblia. No tenemos mucho tiempo para estar hoy metidos en la Biblia buscando texto, pero yo quisiera que vieran el libro de Job. ¿Quiénes de ustedes han leído el libro de Job alguna vez? ¿Han leído el libro de Job? Muy bien, vamos a ver, Leticia, ¿qué te parece el libro de Job? ¿Qué te ha parecido el libro de Job? El primero bien, pero luego se hizo aburrido. Se te hizo aburrido de una parte, vamos a ver, ¿por qué? Sí, porque era lo mismo, se repetía lo mismo. Puede ser. ¿Qué más? Silvia. A mí me gusta cuando le responde a Dios. Tenía reproches en Dios y, ¿cómo se llama? Acerca de los castigos que lleva Job, y siempre reprocha a Job, se atreva a decirle a Dios por qué. ¿Cuál es el problema que tiene Job? ¿Qué le pasó a Job? Pierde todo lo que tiene, sus hijas, su familia, su dinero. Todo lo que posesión. Queda así tirado, encadenado. Muy bien, fíjense que el libro de Job es uno de los libros más interesantes. Y muchas personas piensan que el tema es sobre el bien y el mal. Y es una gran equivocación. No es el tema principal no es el bien y el mal, no es el sufrimiento. No habla ni del mal ni del sufrimiento del hombre justo. No está hablando de eso. La idea que tiene Job, y por eso es bien interesante, y después de hoy, tal vez ustedes van a tener otra visión del libro de Job, es que no es que había un hombre bueno que de momento perdió todo. Le voy a explicar lo que está pasando en el libro de Job aquí. Job es un símbolo, una representación del judío o del pueblo de Israel que piensa en la retribución. O sea, en otras palabras, es que había metido en la cultura que si tú eras justo, tú ibas a tener toda la bendición de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley retributiva. Si tú eres justo, tú vas a tener ¿qué? Bendiciones. Y vas a permanecer en la tierra prometida. Eso estaba bien metido en Job. Eso estaba bien metido aquí, en Job. Esa ley de la retribución. Por lo tanto, lo que se quiere hacer con el libro de Job es decir, atención, que más allá de la retribución hay otra ley. Es la ley del amor.
Es la ley del amor. Y la ley del amor no podemos convertir la religión, esto es convertir la religión en un comercio, convertir la religión en un comercio. Porque si yo hago cosas buenas, le puedo pedir a Dios, yo estoy haciendo cosas buenas, tú me tienes que responder a mí, porque la ley de la retribución dice que si tú optas el bien, ¿qué va a pasar? Vas a tener bendición y vas a tener ¿qué? La permanencia en la tierra prometida. Por lo tanto, lo que se propone el libro es discutir la propia concepción de la religión, es discutir cuál es la verdadera religión. ¿Es la de comercio? ¿Es un negocio la religión? No. Por lo tanto, Job se presenta de una manera muy diversa. Dios permite todo lo que le sucede a Job como un prototipo del pueblo, que aquel que está viviendo de la retribución y no viviendo de la verdadera vida, de la verdadera vida. El misterio de la gracia y la gratuidad. Esos son temas bien importantes. Yo sigo al Señor por gracia, por gratuidad. Son dos temas bien interesantes. Dios no puede ser Walgreens. Dios no puede ser CVS. Dios no lo es. Ni es Walgreens ni es CVS. Para que tratemos así. Por lo tanto, hay que romper con el mercantilismo. Esa palabra, de la religión. El mercantilismo de la religión. De oferta y demanda. Por lo tanto, Job nos va a decir a nosotros, atención, ese es un gran problema que hay. Por lo tanto, hay que establecer una verdadera religión, la religión de la vida. Yo te sigo y te sirvo, Señor, pese a que no tengo nada. Aunque me va bien o que me va mal, yo te sigo y te soy fiel. No porque tú me das a mí o yo quiero sacar ventaja de ti. Eso es otro tema. Como muchas veces sacamos ventaja de Dios. Por lo tanto, tenemos que volver otra vez a reconocer cuál es nuestra identidad como pueblo. Porque el pueblo había convertido la religión en un mercado, en un comercio. Vamos a tener que Dios hacer algo parecido hoy día. Ustedes no, porque ustedes son buenos, ¿verdad? Yo conozco otros que hacen esto. Ustedes no, ustedes son buenos, ¿no? Ustedes están en ILP, imagínense, claro. Buena gente son ustedes. Bueno, ¿no? maestros, No, señor, no, acá no de allá. Fíjense en lo que dice, busquen el tercer párrafo de la página 53 de Ivo Estornol. La página 53, ¿todos están ahí? Sí. ¿Ok? Dice Ivo, el libro es una crítica al mercantilismo que obliga a Dios. Dios no está obligado a obedecer a las concepciones teológicas que el hombre tiene de él, por mejor que sean. Y era lo que hacían los amigos de Job. Los amigos de Job eran lo que estaban convirtiendo a Dios en ¿qué? En un mercado de oferta y demanda. Que se apoya en la doctrina de la retribución para defender la justicia de Dios y acusar a Job. Tampoco Dios está obligado a satisfacer los deseos de los hombres, aunque sean los de un justo. Dios es el misterio del amor, de la vida que crea, camina con el hombre, ayudándole a conquistar la vida. El autor quiere que el hombre se libere de la prisión de las ideas, hecha para vivir la vida real, llena de experiencias nuevas, donde Dios está presente. Hay que empezar a romper esas ideas, liberarse de esa prisión de las ideas. Eso me encantó de Ivo Estornoli. Esa prisión de las ideas. Y más hoy día, en el mundo que estamos viviendo, esa prisión de las ideas
que muchas veces nos está haciendo daño. Es por eso cuando leemos Job en el capítulo 42, versículo 5, dice esto: antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y muchas veces nosotros vamos caminando y vamos sirviéndole al Señor de oídas, pero no le estamos viendo con los ojos, valga la redundancia. Muchas veces hacemos muchas cosas de oídas. Job nos demuestra a nosotros que no podemos seguir caminando de oídas. La improvisación es un gran daño que tiene nuestra iglesia, nuestra religión. Hay que tener una experiencia profunda de Dios, conocer a Dios. Es un libro hermoso, es un libro hermoso. Y por lo tanto nos lleva a una reflexión pero a una relación de vida con Dios, de una manera muy especial. Evitemos el comercio de la religión. Ayer hablamos un poquito de eso. Ayer hablábamos un poquito sobre los comercios que hay en nuestras parroquias. En ustedes no, ustedes son buenos, ¿verdad? Digo, pero en otras. Pero que hay por ahí. Ni en la mía tampoco, somos muy buenos nosotros. Los míos somos... pero hay otras que sí lo son. Bien, vamos a pasar. Vamos entonces a ver entonces el número 3, que es Proverbios. Ya hemos visto Job. Vamos a ver Proverbios, página 55. Voy a dejar los poéticos para al final. Estoy tocando los de la sapiencia. ¿Ok? Proverbio. Vamos a ver, ¿estamos ahí? Miriam, ¿pueden leer empezando el libro de los Proverbios? El libro de los Proverbios, agrupando dichos, sentencias y algunas explicaciones mayores, es un verdadero resumen de la sabiduría de Israel. El proverbio es una frase corta, bien construida, que expresa una verdad adquirida por medio de la experiencia y se impone a las personas tanto por la forma breve, por la agudeza de la observación. Los proverbios son enseñanzas deducidas de la experiencia que tiene el pueblo de la vida y su finalidad en instruir, aclarando situaciones de perplejidad y proporcionando orientaciones para la vida humana, como las flechas de un camino. Muy bien. Fíjense que es interesante el libro de los Proverbios porque son refranes, son dichos, sentencias que los tenemos incluso. Un proverbio, un refrán que ustedes conozcan, ¿cuál es? No bíblico necesariamente, pero que ustedes conozcan. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Más sabe el diablo, ese puede ser uno. Es propio de la sabiduría y de la sapiencia. ¿Qué más? Algo que crece torcido. Jamás otro endereza, ¿no? Otro más que conozcan. Eso así, ¿no? Esos tipos de sabiduría, si ustedes buscan el libro de los Proverbios, en el libro de los Proverbios van a encontrar todo eso. Vamos a buscar el libro de los Proverbios un momento. Busquen, ustedes vean cómo está estructurado. Busquen, por ejemplo, el 17, dice, el capítulo 17 de Proverbios, página 1196 de la Biblia de Formadores. Dice, más vale un trozo de pan seco en paz que una casa bien abastecida donde hay peleas. Oye, claro, imagínense. ¿Qué más sabiduría es eso? Yo prefiero vale un trozo de pan seco en paz que una casa bien abastecida, pero que donde hay tantas peleas. Eso la debo poner en la nevera católica de ustedes. Pónganlo bien grande ahí para cuando sus hijos lo vean, digan, ay, Dios mío. Un servidor astuto le ganará al hijo indigno, compartirá la herencia junto con los hijos. Hay crisol para la plata y horno para el oro. Ya ves el que sondea los corazones. Todos son frases, dichos, expresiones que se van dando con la sapiencia, con la sabiduría, pero sobre todo lo que quiere establecer es ese ideal. Ese libro está compuesto siempre de esa forma. Es muy hermoso leerlo, muy hermoso leerlo. Busquen el capítulo 22, por ejemplo, en la página 1200. Dice así, un hombre respetado es mejor
mejor que grandes riquezas. Ser estimado es mejor que el oro y la plata. ¿Y es cierto? Yo puedo ser un pobrechón, pero si estoy estimado, valgo más que una persona que ha perdido esa estima de las personas que tiene, aunque tenga mucha riqueza. Con las riquezas tú no ganas la amistad de nadie. Al contrario. Y eso, el versículo 4 dice: la recompensa de la humildad es el temor de Yahvé, la riqueza, el honor y la vida. Proverbio de los sabios, versículo 17: abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención a mis enseñanzas. Te gustará conservarlas en tu memoria y tenerlas listas en tus labios cada vez que tú quieras. Y así está hecho el libro de Proverbios, de esa forma. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el autor? ¿De qué forma? ¿A quién se le atribuye? Pues claramente no hay una persona que haya escrito el libro de Proverbios como tal, sino ha sido una recolección o recopilación de varias personas, de muchas personas que a lo largo de la cultura se han dado y se han visto. Nos lo dice Ivo Estornolio fácilmente. La mayoría de ellos nació de la experiencia popular que después se coleccionó, se pulió y fue dictada por sabios profesionales en el periodo del tiempo de Salomón. Justamente ahí. Y eso fue el objetivo que se tenía. Por lo tanto, hay muchas colecciones, hay 9 colecciones de ellas, de estos dichos, y de esas colecciones fueron escritas en diferentes momentos históricos. El libro de Proverbios es el libro por el cual Dios habla por la experiencia del pueblo, esa experiencia del pueblo. ¿Ok? Vamos a seguir un pasito más y vamos entonces a hablar del libro del Eclesiastés. En la página 56 de Ivo Estornolio, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, por favor. En alguna Biblia aparece como Eclesiastés o puede aparecer como el libro de Coelet. Puede aparecer de las dos formas, depende. ¿Lo tienen ya? ¿En qué página tienen la Biblia de formadores para que lo pasen a los demás? Bien, 12. Biblia de formadores, 12:13, ¿no? Ok, sí, ok. Bien, ¿qué es entonces este libro? Busqué un poco este libro que tenemos aquí. Miren los temas que hay por ahí. Sentencia de la sabiduría, advertencia para el que tiene puesto, misterio de ausencia de Dios, la sabiduría que se pierde, saber y dar gracia y también aceptar, y ahí termina en el capítulo 12. Es un libro muy corto también, 12 capítulos. Vamos a ver este libro de Coelet, que como así también se le conoce. El libro de Eclesiastés, también conocido como el de Coelet. Coelet es la expresión que se utiliza para asignar al hombre de la asamblea, al hombre que habla en la asamblea. Por lo tanto, podría ser una especie de predicador que anuncia o dice algo de esa forma. Él tiene como un gusto pésimo. Es como muy pesimista el libro. Está dando respuesta a lo absurdo de la vida. Cuando tú lo lees de primera instancia, estás dándote cuenta de que hay algo como un sentimiento como que no le huelen ni las azucenas. Como que las cosas están como que mal. No, hay personas que tú estás hablando con ellas, y no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes tienen amigos muy buenos, ¿no? Pero ustedes llegan ahí a veces a un lugar y aquel le dice, ¿cómo tú estás? Y aquí chavado, aquí mal, y todo me va. Nunca le puedes sacarle algo bueno a una persona. ¿Verdad que sí? Como que tú dices, ¿pero qué le pasa a este? ¿No? Tú llegas todo desganado al sitio y dices, ¿cómo estás? Y dices, yo estoy con un dolor aquí, me duele allá, me duele acá. Y tú dices, ay Dios mío, yo que venía a buscar un poco de... No, pues Coelet está un poco así, ¿no?
un aparente, pero es algo aparente, no es algo que lo sea como tal. El libro puede desconcertar un poco a las personas cuando lo lean. ¿Por qué? Porque como que te asusta de un momento cuando trata temas muy específicos. Pero el tema es una simple realidad de lo que vive el hombre y la mujer de hoy. Es muy realista en lo que el hombre y la mujer vive hoy. Está escrito, busquen el primer párrafo, la segunda línea, dice Ivo Fernolio. Escrito en un tiempo en que el pueblo era dominado y sin ninguna esperanza de futuro mejor. El autor hace un balance sobre la vida y busca apasionadamente una perspectiva para la realización del hombre. Eso es lo que quiere como tal el autor. Es la razón de la vida. ¿Qué le pasa? ¿Por qué estamos viviendo de esa forma? Hace entonces una pregunta. ¿Cómo se obtiene la vida? ¿Cómo se obtiene la felicidad? Si ustedes están en la misma sintonía del libro del Antiguo Testamento, si ustedes están aquí, estamos con Coelet, ¿no? Imagínense lo que ha pasado a este pueblo que ha estado en el exilio. En el exilio. Por lo tanto, esta experiencia no ha sido la mejor para este pueblo. ¿Qué ha vivido este pueblo en el exilio? ¿Cuáles eran ¿Recuerdan Ezequiel? ¿Qué le pasó? Que Ezequiel decía de este pueblo que era. ¿Quién era Ezequiel? ¿Quién recuerda quién era Ezequiel? Un sacerdote. Ajá. Un sacerdote exiliado, decíamos que era un sacerdote exiliado. Y este pueblo estaba pasándola mal. Imagínense pues que Coelet está diciendo cómo vivir, cómo ser feliz, como una lombriz, ¿no? Y son temas que son interesantes. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser feliz? Yo no sé si ustedes han entrado en un momento en su vida a hacerse esa pregunta. ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? ¿Cómo se puede llegar a vivir realmente? Entonces es una crítica y el autor de Coelet va a atribuir esas falsas ilusiones con que el hombre se engaña. Y dice Coelet, el hombre se engaña con la riqueza, el hombre se engaña con el poder. El hombre, y digo el hombre digo hombre y mujer, no estoy tirándole. El hombre y la mujer se engañan con la riqueza, con el poder, con la ciencia, con el placer, con su estatus social. Y eso son unas grandes verdades. Con su trabajo. Y no es eso lo que tal vez hoy aquí en nuestro sueño americano nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos incluso dejamos de ir a la iglesia cuando llegamos aquí? En nuestro rancho íbamos siempre a la iglesia y aquí hay mucho trabajo. Materialismo. No, y yo tuve la experiencia, la tuve ahora, justamente hace unos meses. Yo tenía unos jóvenes que estaban trabajando con ellos y estábamos bien fuertes con ellos, con este grupo de jóvenes. En otra parroquia, no es mi parroquia de Santa Rita, pero cerca de por ahí, en esa parroquia, por allá. Y resulta que cuando empezó a llegar la acción diferida, los jóvenes aplicaron, empezaron a trabajar, le llegaron el resultado, los jóvenes estaban tan contentos, empezaron a conseguir trabajo, comenzaron entonces, y tú le llamabas, mira el grupo de jóvenes, ay no, porque ahora consigo un trabajo y salgo a las 7 de la noche, que estoy ahí y no puedo. Yo, ok, pues vamos a ver, mira, voy a activar el sábado por la mañana, ay, que estoy cansado y estoy ahora en California, porque ahora puedo viajar a California y ahora me fui para California. Y dice, ok, pues cuando llegue está la parroquia para ver si nos encontramos. Y dice, sí, la última que le dije, oye, pero ya no está yendo ni a misa. Es que estoy tan cansado y ahora duermo hasta las 11 de la mañana. Y tú te quedas, y es lo absurdo de la vida. ¿Cómo es posible que tú puedas poner tantas otras cosas al verdadero Dios? Y es lo que va a responder Coelet.
¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál es la fría realidad del hombre y la mujer? Y ustedes saben que el pueblo llegó al exilio, pero llegó ¿por qué? Porque tuvo otros ídolos. Porque no siguió el programa que se estableció. ¿Dónde? ¿Dónde se estableció ese programa? En el Pentateuco. El programa del Pentateuco fracasó para el pueblo de Israel. Porque se dejó llevar por la riqueza, por el poder, por la ciencia, por los placeres, por el estatus social, por los ídolos, por los dioses de los paganos, por los trabajos que le enriquecían y le daban estatus, porque podían construir grandes murallas y podían sentirse más gente. Eso es lo absurdo de la vida. Y cada uno tiene que caerse de su caballo. Padre, todos estos preceptos o consejos se pueden tomar como semileyes que fueron convertidos en esto y a veces nos rigen todo esto que dicen sabiduría y proverbios. Bueno, recordemos que esto no son leyes. No estamos hablando de leyes. Pero digo yo que son semileyes que a veces nos rigen y nos No, no son leyes, son experiencias. Esa es la cuestión del libro de la sapiencia. La sapiencia es un resultado de lo que yo he vivido, de la experiencia del desierto, bueno, mucho antes, de la experiencia antes incluso de llegar a Egipto, de la formación del pueblo de Dios, de ir acompañado por la experiencia del faraón, por la experiencia justamente de opresión, por la experiencia del desierto, por la experiencia de la monarquía, por la experiencia profética de la revelación de Dios, incluso en la tierra prometida. O sea, la sapiencia, Samuel, va más orientada a la experiencia de un pueblo, y es lo que está diciendo ahora mismo Coelet. Está diciendo el absurdo de la vida. Lo que muchas veces entendemos por absurdo, que no lo entendemos, que no podemos ir más allá. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros en nuestro absurdo? Y si no, dense cuenta ahora, muchos de ustedes. Yo les decía ayer en la introducción a Sapienciales, les decía a ustedes, ¿cuántas veces, si ustedes piensan en algo que ustedes hicieron cuando tenían 12 años y ustedes ahora dicen, si yo hubiese tenido en aquel momento la edad que tengo ahora, no lo hubiese hecho? Y muchos de ustedes dijeron, si yo hice esto, yo le robé aquel, yo le robé aquello, yo hice aquello, lo otro. No. Eso es lo absurdo, ¿no? Entonces, Coelet va a decir, ¿realmente tú tienes falsas ilusiones? ¿Cuáles son esas falsas ilusiones? Porque tú puedes estar trabajando toda la vida para crear una fortuna y te puede pasar lo que a muchos les pasó en el momento de recesión, que tenían sus grandes inversiones en los bancos y de la noche a la mañana el que tenía $600,000 se redujeron ¿a cuánto? A $20,000. Y tú dices, esa era mi pensión. ¿Y qué hice? Yo estuve en ese año, estuve en una de las parroquias más ricas que tiene Puerto Rico, y lo puedo decir que es Miramar. Y cuando estuve en Miramar, en esa parroquia, habían personas ahí millonarias que se quitaron hasta la vida. Porque habían trabajado toda su vida para un retiro, y cuando de momento todas las inversiones cayeron. Había uno del Banco Popular que se quedó con $20,000 después de tener casa y tuvo que hipotecar y tuvo que vender, y con todo se quedó en nada. Yo me acuerdo que aquello fue una crisis para aquella gente. Eso es lo absurdo de la vida. Eso es lo absurdo que tú no entiendes. ¿Cuáles son tus ilusiones? La riqueza, el poder, la ciencia, el placer, tu estatus social, el trabajo que te dice enriquecer. ¿Y para qué trabajas? Esa es una pregunta. Hay personas que trabajan y no saben para qué trabajan, ni para quién. Eso es peor, porque imagínate, hay personas que sacrifican hasta sus propios hijos, su propia esposa, su propio esposo, por una persona, un jefe que valdrá la pena.
Ivo Stornolio dice, y yo me encanta eso que dice él en el segundo párrafo, donde después del 1.3 dice, en vez de caer en la desesperación, el autor descubre nuevas perspectivas, y esa es la clave. Es leer Coelet, y yo se lo recomiendo que lo puedan leer, ojalá que lo puedan hacer, ¿no? Es buscar nuevas perspectivas de la vida. Es que ustedes puedan ver primero, descubrir a ese Dios como Señor absoluto del mundo. Ese Señor absoluto del mundo y de la historia. Esto devuelve a Dios la realidad de ser Dios. Y hay un buen autor jesuita que a mí me fascinó cuando lo leí. Es muy simple su lectura. Dice, su título de su libro es Deja a Dios ser Dios. Tenemos que volver a dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Es un libro bastante bien, pero bien interesante. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Devuélvele a Dios lo que le corresponde. Vuelve a Dios nuevamente. Y eso es un tema muy interesante, descubrir a Dios siempre presente, haciendo el don concreto de la vida para el hombre a cada instante y continuamente. Incluso lo vimos hoy en el que hizo la oración, ¿no? Miguel, ¿no? Miguel dijo, y no es que haga una crítica a Miguel, ¿no? Pero digo, pongamos en la presencia de Dios. Es una expresión que está metida en nosotros ya, de esa forma automatizada. Es que no es ponerlo en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre es actual, es vida, está junto con nosotros. Es reconocer la presencia de Dios. Porque Dios no es que yo me pongo en la presencia de Dios, yo estoy en la presencia de Dios. Es lo absurdo de la vida, es lo que el mundo de hoy nos dice, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Esa palabra mínima, ¿no? Es reconocer la presencia de Dios. Es otros 20 pesos. Esos son otros 20. Pero es hacer la parte de nosotros. Y es que parece que hay como una distancia entre Dios y yo. Y es el Dios Walgreens, CVS. Yo necesito a Dios, pues yo voy y lo busco. Me lo pongo al lado mío. No me gusta, pues ahora lo excluyo. Y entonces ahora soy normal. El científico Pasteur, que decía, se ponía la bata de científico, entraba y hacía barbaridades en el laboratorio. Salía de ahí, se quitaba y era un buen católico. Así hay muchos en la iglesia. Hay muchos esposos que quieren que su esposa permanezca en la iglesia siempre porque siempre es feliz en la iglesia. Pero cuando llega a la casa es un incordio, es una molestia, siempre está molesta, siempre está que no hay quien le beba el caldo, dicen en mi pueblo. Y cierto, hay personas que realmente dan pena en sus hogares, y más sin embargo, con sus hijos en sus hogares viven un infierno. Lo decíamos ahorita cuando leíamos el libro de Proverbios. Que decía, es mejor que tener que pan seco que un fastidio en la casa. Riqueza y abastecido, peleas continuamente en la casa, decía Proverbios. Cuando la vida es un martirio, el divorcio es un deber. Hay que orar por ti. Aléjate, Satanás. No voy a tocar ese punto, voy a seguir por ahí. Por lo tanto, devuélvele a Dios la realidad de ser Dios en tu vida, dice Coelet. Devuélvele a Dios la realidad de ser Dios en tu vida. Interesante ese libro, ¿ok? Seguimos. Vamos entonces al libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría. Página 58, libro de la sabiduría. Dicen que el libro de la sabiduría fue el último libro de ser escrito en el Antiguo Testamento. Es el último de ellos. Ese libro como tal. Y su autor fue un judío de Alejandría. Se escribió más o menos alrededor del año 50 a.C. Por lo tanto, es muy cercano en esa reflexión. Si estamos hablando de experiencia, imagínense en todos los años de experiencia de este pueblo, que ha tenido de haber la experiencia fundamental. Por lo tanto, ese libro, aunque se le atribuye a Salomón, seguramente no fue Salomón. Es por excelencia, era Salomón el sabio, pero sabemos y hay mucho que decir sobre la forma, la constitución de este libro. Fíjense que tiene por lo tanto la influencia griega. Y sabemos que el imperio griego tuvo consigo
muchas experiencias de poder, de riqueza, pero también se distanciaba de la gran realidad. Y para el pueblo de Israel, pues más aún, veíamos al día de ayer en los profetas menores, algunos de ellos que luchaban contra ellos, sobre todo los últimos tres. Y los últimos tres lucharon grandemente con esta influencia, ¿no? El imperio, por un lado, de Salomón, y por otro lado, el imperio de riqueza, ¿no? Griego que había. Atención, muchas veces tenemos que estar conscientes de lo que nos lleva hacia el lado. Por lo tanto, el libro de la sabiduría va a resumir diciendo que la sabiduría es don de Dios, es un regalo que Dios da. Es lo primero que va a decir. Para no ser marginados de la sociedad, muchos dejaban las costumbres y hasta la fe, perdiendo la propia identidad para conformarse a una sociedad idólatra e injusta. Y eso era el margen, lo que había dentro del libro de la sabiduría. Hay personas que la presión de grupo les hace hacer cosas que no están bien. Vamos a buscar el párrafo número 3 del libro de Ivo Stornolio, página 58, el párrafo 3, el autor, ¿no dice el autor? ¿Lo tenemos ahí? José Miguel, ¿puedes leer, por favor? El autor, alimentado profundamente por las escrituras y por la conciencia histórica de su pueblo, enfrenta la situación escribiendo un libro que procura, por todos modos, reforzar la fe y activar la esperanza. Ok, subrayen eso. El objetivo del libro es reforzar la fe y activar la esperanza. O sea, pongan el punto clave, ¿no? Si es un pueblo que tiene la influencia griega, es un pueblo que está recibiendo cultura, bombardeo de todos lados, la influencia de otras personas, pues mira, este autor va a tener que hacer cosas, reforzar la fe. Reforzar la fe, ¿por qué? Y es uno de los puntos clave que tal vez hoy día tenemos que hacer en nuestra cultura de hoy. Activar la esperanza y reforzar la fe. En un mundo como el que estamos viviendo, que hay tanta influencia, ¿no? Tecnológica, social, presión de grupo, nuestros jóvenes. Busquen lo que los jóvenes escriben en Facebook o en Twitter. Pónganse a analizar un poquito, ¿no? ¿Qué es la sustancia que hay? ¿Cuáles son las conversaciones de los jóvenes? Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mis estudios en el área de educación, yo fui a una universidad en Puerto Rico y yo estaba acabando de llegar de Roma y llegué a esa universidad. Yo iba, pues imagínate, todo saliendo de la formación, pues un pichón de cura, ¿no? Como le dicen. Uno que estaba ahí me escandalizaba por cualquier cosa, ¿no? Ya no me escandalizo. Ahora tengo el otro problema, no me escandalizo mucho. Ahora tengo que escandalizarme un poco. Pero recuerdo y voy a usar esta expresión con mucho perdón y respeto de ustedes, ¿no? Pero yo llegué a esta universidad y cuando yo iba pasando entre medio de los jóvenes, yo iba con mi cuello clerical, imagínense. Con mi cuello clerical en una universidad, aunque era católica, pero los jóvenes no están en esa onda. No, yo iba allá y tomaba mis clases, yo salía era director del colegio y llegaba allá y llegaba a esa universidad y yo escuchaba que los jóvenes decían, oye cabrón, esto está cabrón, que si todo, y todo era la palabra cabrón, y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, y me escandalizaba. Y entonces, cada usaban 3 palabras y esa palabra que se usaba, y yo me quedaba mal y decía, los jóvenes solamente hablan de eso. Y un día me quité el cuello clerical y dije, pues déjame sentarme con ellos allí. Y entonces cada vez que hablaban me decía, oye, porque el profesor este libro sí que está acá. Y yo decía, yo no voy a decir esa palabra, que no la voy a decir porque no la quiero decir. Pero en el mundo de ellos es otro mundo, es otro gueto. Y uno muchas veces no entra. Y nos ha pasado eso, ¿no? Hay experiencias, que hay influencias que te marcan y están marcando continuamente a nuestros jóvenes. Al punto en que, llega el punto en que tal vez tú puedes caer y sucumbir en eso. Y el libro de la sabiduría dice, hay que mantenerse firme, hay que reafirmar la fe y activar la esperanza si no queremos que el mundo se nos pierda.
Y yo pensando un poco y reflexionando en lo que tenemos para nuestro lado, nuestros jóvenes, muchas de las veces nos pasa eso. Nuestros jóvenes sucumben porque no tienen modelos, no tienen ejemplos, no hay ejemplos, testimonios que sean creíbles. Si no, miren los jóvenes en la iglesia. Llega un joven a la iglesia y quiere hacer algo en la iglesia, sale la que tiene 50 años en la iglesia, esto nunca se ha hecho así. No, eso es lo que pasa a nuestros jóvenes, ¿no? Y dicen, no, porque yo soy la secretaria de la secretaria de la secretaria del padre David. Y llegan los pobres jóvenes ante el padre. Padre, queríamos hacer un drama, pero no nos permiten hacer el drama porque dicen que eso no es litúrgico. ¿No? Y lo he experimentado. Si no, los que son de Santa Rita saben que, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Yo a veces me pongo en el piso con los niños y me pongo allí en el piso. Ya he recibido 2 o 3 quejas de algunos que son del grupo de liturgia. Y me dicen, usted no puede estar con la ropa litúrgica en el piso. Y yo, por aquí me entra, por aquí me salió. Pero bien, ¿no? Y a los niños les encanta que yo me tire al piso con ellos y que yo me le haga historia de la homilía o de que me ponga a hablar con ellos de la homilía en el piso. A ellos les encanta, les fascina, ¿no? Pero, y es algo que uno llega ante ellos, uno les escucha, ¿no? En la misa del día 8, que le tocó a los niños de la catequesis, usamos los popes para que ellos le hicieran el evangelio, ¿no? Dramatizar el evangelio. Interesante, cuando los niños estaban con los muñequitos y veían, y ellos compartían, le hacían preguntas, que si Juan el Bautista, uno le dijo a Juan Bautista, ¿qué le dijo a Juan Bautista? Le dijo al Papa Juan Bautista, le dijo, pues vete los sábados a la catequesis y te bautices y haces la primera comunión. Interesante, ¿no? El mundo de los niños, ¿no? Como, incluso al fariseo fue que le dijo eso, al fariseo, vete, tienen que ir a la iglesia, ir a la catequesis los sábados. La inocencia de los niños es grande, ¿no? Por lo tanto hay que crear los espacios para reanimar la fe, la esperanza. Y eso es algo que tenemos que hacer, y es lo que nos enseña el libro de sabiduría. Es hacer que la sabiduría de Dios irrumpa en medio de nuestro mundo. Es hacer que la sabiduría de Dios no se apague en nuestro mundo. Y es algo que tenemos que empezar. Recordando el patrimonio histórico religioso de los antepasados. No es simplemente echándolo a la basura, porque eso sería lo otro, ¿no? La otra corriente que hay también en la iglesia, ¿no? Es decir, no, pues entonces todo tiene que ser open-minded. Y entonces todo lo contrario, ¿no? Tenemos aquellos que son ultra conservadores y esos otros que dicen, no. Ahora lo que hay que es bailar la gambada aquí en la iglesia y estar dando vueltas y vamos a ir para el otro lado, ¿no? Estoy diciendo esto y lo pueden ver un poco jocoso, pero son las realidades de reactivar la fe y la esperanza que tenemos en nuestro mundo. Si no, digan ustedes, no se han encontrado ustedes a nivel, y se van a encontrar más cuando ahora estén trabajando más en esta dimensión más cercana de liderato pastoral. ¿Cómo ustedes van a estar inmersos en realidades similares a esta? Por lo tanto, valorar lo histórico religioso, identificar la identidad de pueblo religiosa, es parte de la sabiduría. Enseña la verdadera sabiduría que conduce a una vida justa y a la felicidad. Aquel que enseña la verdadera sabiduría obtiene la felicidad, o la justicia, la vida justa y la felicidad. Por lo tanto, es parte de la experiencia. El libro de la sabiduría así se va a abrir, parte de la experiencia. Bien, vamos entonces a terminar con el Eclesiástico para dejar entonces la segunda parte al Cantar de los Cantares y al libro de los Salmos. Vamos entonces al Eclesiástico, que es el 7, y el libro del Eclesiástico
Vamos a buscarlo en nuestra Biblia, por favor. También conocido como Sirácida. Puede ser que en la Biblia creo que dice como Sirácida, la de formadores. Está en la página 1343, 44. ¿Sí? Sirácida, Sirácides, eclesiástico, son. Y va unida justo a la sabiduría, a la identidad del pueblo, a la identidad del pueblo. Vamos a ver, Irma, ¿puedes leerme en el primer, el prólogo bueno, vamos a leer el capítulo 1. Desde el capítulo 1 de 1, versículo 1. Palabras de Colet, hijo de David. No, estás en Eclesiastes 13:44. Tiene la Biblia de formadores. ¿Alguien que lo tenga? Miriam o dale Jesús. Jesús lea de atrás. Toda sabiduría viene del Señor y con él permanece para siempre. ¿Quién podrá contar los granos de arena a orilla de los mares, las gotas de lluvia, los días ya transcurridos? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades del océano? La sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia que todo lo dispone viene de más lejos que el principio del tiempo. ¿A quién ha sido revelada la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus secretas intenciones? Solo hay un sabio muy digno del más alto respeto, el que se sienta en su trono. El Señor fue quien creó la sabiduría, la vio, le tomó las medidas, la difundió en todas sus obras, en todos los seres vivos, según su generosidad. La distribuyó con largueza a todos los que lo aman. Ok, fíjense qué cosa, empieza con una introducción muy hermosa a la sabiduría. Enaltecer de una forma maravillosa la sabiduría. Y hay que estar conscientes, abiertos a esa voluntad de Dios, porque es fruto de su amor, dice. La sabiduría es fruto de ese amor. Pero Ben Sirá, que es el autor del libro del Eclesiástico o de Sirácide, Ben Sirá escribió más o menos para el año 132 a.C., porque quería conservar la identidad del pueblo. Era vivir la experiencia de cómo mantenerse, cómo conservar esa identidad del pueblo. Por lo tanto, Ben Sirá escribe con una especie de una meditación. Estas páginas son una meditación. Y es una meditación sobre la fidelidad hebrea. Cómo debemos de ser fieles. Cómo el hebreo, el pueblo de Israel, tiene que vivir la fidelidad. Porque viviendo la fidelidad, entonces, solo entonces, adquirimos nosotros esa pertenencia del pueblo. Somos propiedad de Dios. Entonces, esa fidelidad hebrea, se procura reavivar la memoria. Dos cosas importantes que va a hacer este libro es revivir y reavivar las dos cosas, la memoria del pueblo. Es que recordemos que tengamos conciencia histórica del pueblo, dos aspectos importantes: conciencia histórica, crear conciencia histórica del pueblo. Porque creando conciencia histórica del pueblo, entonces podemos tener una propia identidad y el valor perenne de las tradiciones que somos como tal. Y vamos a analizar un poco esas palabras que yo he dicho en nuestro mundo de hoy. ¿Cuál es el gran problema? Y lo digo con mucha experiencia porque yo tuve 13 años como director de colegio. ¿Qué es el grave problema que tiene la educación católica en nuestra iglesia? Justamente está ahí.
en la propia identidad. Y es un problema de identidad como iglesia y como familia, pero sobre todo como iglesia, ese problema de identidad. Cuando no hay una identidad establecida, cuando no se medita sobre la identidad de una iglesia y se ponen simplemente normativas, y es lo que está pasando, nos encanta el Levítico, nos encanta vivir en el Levítico, con las normas, prescripciones y todo lo que está establecido en el Levítico. Pero hacemos una reflexión, una meditación de lo que somos como iglesia. Las parroquias hoy día, mira, hay personas que salen de los colegios católicos odiando a la iglesia, odiándola. Uno de los problemas que yo tuve cuando entré a la Academia Santa Mónica, eso nunca me voy a olvidar. Cuando yo llegué a la Academia Santa Mónica, el prior de España me dijo: usted va a estar 2 años ahí para cerrar la academia. Y de 2 años para cerrar la academia, sí. Va a graduar, no va a tener matrícula el año que viene ni el próximo, porque vamos a cerrar. Y dije: ¿por qué vamos a cerrar esta academia que lleva tantos años aquí en Puerto Rico? Y uno de los grandes problemas que me enfrenté fue justamente el problema de identidad de la institución. Y cuando yo vi aquella estructura, yo me enamoré de aquella estructura de una forma, y yo ya me mandé una carta a España y le dije: ¿saben qué? Permítame en 5 años nada más. 2 años para yo levantar, crear identidad, y luego los 3 años para poder promoverla. Yo tomé la Academia Santa Mónica con 179 alumnos. Y la dejé en 7 años que estuve en ella con 1.400 alumnos. 1.400 alumnos. Pero no era eso. ¿Qué hacía yo? Todas las mañanas me levantaba, celebraba misa, y luego de eso me iba con los estudiantes a hacer la oración en el patio con ellos. A la hora del almuerzo, el padre se quitaba su hábito y su cuello clerical, se ponía una t-shirt y jugaba voleibol y baloncesto con ellos. La academia estaba llena de droga. La tenían escondida en losetas, en cerámica, dentro de algunos lados. Los estudiantes, cuando cogieron confianza conmigo, me decían: padre, vaya al baño de los hombres, allí hay una de estas. Y yo: sí, vaya, voy. Y incluso ya sabía yo quiénes eran. Incluso había un maestro metido en ese, era el de computador, me acuerdo, que aquel lo cogí allí. Y fue interesantísimo cómo los primeros 2 años se creó identidad de lo que era como tal, de quiénes éramos, hacia dónde íbamos, qué era la iglesia. Hicimos los jóvenes misioneros de todos lados. Teníamos misión para Haití, Santo Domingo, teníamos misión en Puerto Rico, misión hasta con los niños. Bueno, aquello fue una cosa de juventud misionera que aquello no había allí. ¿Fue como una estructuración que hizo? Sí, una reestructuración de lo que la identidad de la academia, de lo que fue creada y para qué fue creada. Y yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Y lo que nos está diciendo Eclesiástico, ¿no? Eclesiástico nos está diciendo: hay que meditar lo que tenemos. A veces queremos transformar desde el principio. No. Hay que estructurar, hay que meditar, hay que empezar a mirar lo que estamos haciendo. El tiempo de silencio es importante para poder nosotros reestructurar y poder cambiar. Solo procurando reavivar la memoria y la conciencia histórica, de esa forma se dan los grandes cambios. No se da por el conocimiento simplemente. Es crear también una reflexión y una meditación de lo que somos. Entonces empezamos a valorar lo que somos nosotros como pueblo y lo que queremos hacer. Vamos a leer el último párrafo y con eso concluyo de Eclesiástico. El centro del libro está en Eclesiástico 24, donde el autor identifica la sabiduría como la ley de Moisés. No se trata de leyes, legislación, sino de los 5 libros del Pentateuco, que en hebreo se llama Torah, ley. Según la visión del autor, el Pentateuco constituye la sabiduría de Israel.
En efecto, la narración del Pentateuco muestra la experiencia básica del hombre y de cualquier pueblo, la sabiduría que nace de la experiencia concreta y que conduce la vida. Si ustedes, y eso yo creo que es más que importante, eclesiástico lo va a establecer, es el Pentateuco. Si ustedes miran el Pentateuco individualmente, cada libro ustedes dicen como que no, como que hay algo que no está bien. Pero cuando ustedes miran los 5 libros del Pentateuco, ¿no es bonita esa unidad? ¿No es bonita ese núcleo? Yo estoy seguro que cuando ustedes tuvieron la experiencia del Shema Israel, ¿no les llegó al corazón esa experiencia del Shema? A mí me llegó cuando yo la hice por primera vez. Cuando yo hice mi experiencia de Shema y yo canté por primera vez el Shema, algo se movió dentro de mí. Porque ya yo había vivido el Génesis, había vivido el Éxodo, había vivido el Levítico, había leído el Números. Y cuando me tocó Deuteronomio a mí, la experiencia de Deuteronomio 6, cuando yo dije Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, y cuando yo empecé a quitar el nombre de Israel y puse Shema David, Adonai Elohenu, Adonai Echad, entonces cambió muchas cosas en mi vida. Y es lo que la experiencia del Pentateuco del pueblo, y es lo que Eclesiástico quiere que el pueblo vea, que la ley no es una simple legislación. Yo me podría quedar en Levítico y establecer las comidas, los ayunos, los sacrificios, las purificaciones, pero sobre todas esas cosas está la experiencia de un Dios que es amor, un Dios que vela por ti, un Dios que está contigo, un Dios que a pesar de nuestras infidelidades es un Dios grande, portentoso, majestuoso y que se da en la vida concreta de cada uno. Eso es la experiencia que quieren transmitir el Ben Sirá de una manera muy especial en el libro del Eclesiástico. Es que el pueblo puede entender que el Pentateuco no es el que te señala, sino el que te acoge, el que te abraza y el que vive en comunión contigo. Y es una experiencia muy bonita del libro de Eclesiastes. ¿Ok? Bien, vamos a concluir aquí, vamos a pasar al receso. Tenemos 10 minutos para hacerlo y rapidito continuamos con los libros poéticos.